Bonjour, madame. Madame, lo siento, pero Ver no recibirá otro día, tal vez. Bueno, es uno de los rumores más persistentes en la historia de la televisión clásica que Elizabeth Montgomery, la amada estrella de Hechizada, se negó a hablar con su coestrella original, Dick York, después de que él dejara el programa. Durante décadas, los fanáticos han susurrado sobre lo que realmente sucedió detrás de las cámaras. ¿Hubo tensión? ¿Una enemistad oculta o simplemente silencio entre ellos? La verdad es mucho más enrevesada de lo que sugieren los chismes. Montgomery estaba en la cima de su fama. York estaba luchando con devastadores problemas de salud, y su repentina separación dejó al público conmocionado. A lo largo de los años han circulado fragmentos de historias, especulaciones y supuestos relatos de testigos presenciales, pero muy poco se ha confirmado. Entonces, ¿por qué ha perdurado esta historia durante tanto tiempo? ¿Y qué sabemos realmente sobre su relación una vez que las cámaras dejaron de grabar? Cuando Hechizada se estrenó en 1964, era diferente a todo lo demás en la televisión. La comedia de situación mezclaba comedia con fantasía, siguiendo la vida de Samantha Stevens, una bruja que intenta vivir una vida suburbana normal con su esposo mortal. Elizabeth Montgomery, ya una actriz admirada de una prestigiosa familia de Hollywood, se convirtió en una sensación de la noche a la mañana como Samantha. Su encanto, ingenio y elegancia discreta la convirtieron en una de las estrellas más reconocibles de la época. Frente a ella estaba Dick York, interpretando a Darren Stevens, el esposo bien intencionado pero a menudo exasperado de Samantha. El ritmo cómico y las reacciones de ojos abiertos de York ayudaron a fundamentar la premisa mágica del programa en una realidad identificable. Al público le encantó su química. Los espectadores sintonizaban no solo por los hechizos de Samantha o las travesuras de sus traviesos familiares, sino para ver el tira y afloja cotidiano entre marido y mujer. Durante un tiempo, York y Montgomery parecían la pareja perfecta en la pantalla. Detrás de las cámaras, sin embargo, las cosas eran más complicadas. El éxito del programa creó una inmensa presión sobre el elenco. Montgomery era tanto la estrella como la cara de la serie, cargando con la responsabilidad de mantener vivo el impulso del programa. York, aunque talentoso, ya estaba lidiando con problemas que los fanáticos no conocían. El estudio exigía un flujo constante de episodios, y el programa se desarrolló a un ritmo implacable. Al mismo tiempo, la televisión en la década de 1960 era menos indulgente de lo que es hoy. Se esperaba que los actores rindieran al máximo, sin importar lo que estuviera sucediendo en sus vidas personales. Lo que nadie que miraba en casa podía ver era que el papel de York en Hechizada tenía un alto costo personal. Su salud se estaba deteriorando. Las exigencias físicas del rodaje estaban pasando factura y las grietas comenzaban a aparecer. Pronto, esas luchas ocultas conducirían a un cambio dramático en el programa y en su relación con Elizabeth Montgomery mucho antes de que comenzara Hechizada. Dick York sufrió una devastadora lesión en la espalda durante el rodaje de la película de 1959, They Came to Cordura. En una escena intensa, se le exigió levantar una pieza pesada de equipo, mientras sostenía a otro actor. Algo se rompió en su columna vertebral. En ese momento, la lesión no recibió la atención que necesitaba, y York continuó esforzándose, a pesar del dolor. Pero el daño persistió, dejándolo con problemas de espalda crónicos e implacables que solo empeorarían con el paso de los años. Cuando comenzó la producción de Hechizada, York ya estaba luchando contra un dolor severo.
Al principio, logró mantenerlo oculto. Era profesional, comprometido, y estaba ansioso por aprovechar al máximo el papel más importante de su carrera. Pero a medida que pasaban las temporadas, el precio se volvió imposible de disimular. Permanecer de pie durante tomas largas era insoportable. La comedia física, que el programa pues a menudo requería, lo dejaba en agonía. Los miembros del equipo recordaron haberlo visto colapsar entre tomas, a veces necesitando ayuda solo para superar una escena. El programa de producción ofreció poca clemencia. Hechizada produjo episodios uno tras otro con poco tiempo de inactividad. La dependencia de York de la medicación creció, al igual que la tensión en su cuerpo. A menudo estaba mareado, aturdido o simplemente incapaz de funcionar con toda su fuerza. Según los informes, los compañeros de reparto y el equipo admiraban su determinación, pero no podían ignorar lo frágil que se estaba volviendo. Aún así, el programa tenía que continuar, y York se esforzó hasta que su cuerpo finalmente se rindió. En 1969, durante el rodaje del episodio Daddy Does His Thing, York se derrumbó en el set. Fue trasladado de urgencia al hospital, y la gravedad de su condición dejó claro que no podía continuar. Los productores, ante una elección, lo reemplazaron con el actor Dick Sargent. Para los espectadores en casa, la transición fue abrupta. Una semana vieron a York como Darren y la siguiente otro actor había asumido el papel con poca explicación. Para York, dejar Hechizada fue devastador. El impulso de su carrera se estancó, su salud estaba en ruinas y fue efectivamente excluido del papel que lo había hecho un nombre familiar. Para Montgomery, que todavía estaba llevando la serie como Samantha, marcó el final de su relación laboral con el hombre que había sido su primer marido en la pantalla. Y fue en este silencio después de la partida de York que los rumores sobre su relación fracturada comenzaron a tomar forma. Cuando Dick York desapareció de Hechizada sin siquiera una escena de despedida, el público quedó atónito. Una semana estaba allí discutiendo dulcemente con Samantha, y la siguiente se había ido, reemplazado con poca explicación. Para los fanáticos se sintió abrupto, incluso sospechoso. La historia oficial de que York tenía serios problemas de salud y no podía continuar parecía creíble. Sin embargo, de alguna manera incompleta. Y cuando no se dijo nada más públicamente, la gente llenó los vacíos por sí misma. Pronto, otra narrativa más fría comenzó a tomar forma. Una que colocó a Elizabeth Montgomery en el centro. Los susurros de Hollywood sugirieron que no solo dejó que York se desvaneciera en el fondo, sino que activamente mantuvo su distancia. Según estas historias, Montgomery nunca se acercó a él después de que se fue. Nunca lo visitó, ni siquiera envió una palabra amable. Algunos informantes afirmaron que le resultaba difícil trabajar con él, que su dolor constante y sus ausencias ralentizaban la producción, y que perdió la paciencia con él a medida que se intensificaba la presión para mantener el programa vivo. Otros fueron más allá, sugiriendo que la admiración de York por ella se transformó en algo más personal, un enamoramiento casi de colegial que la incomodaba. Si ese rumor fuera cierto, podría haber añadido una tensión silenciosa pero tácita a su relación laboral. A medida que pasaban las décadas, esos susurros se endurecieron en lo que muchos fanáticos aceptaron como un hecho. Internet solo lo amplificó.
Las notas de curiosidades de IMDb repitieron la idea de que Montgomery prefería a Dick Sargent, el reemplazo de York, y que nunca contactó a York después de su partida. Los foros de fanáticos debatieron la historia sin cesar, y cada recuento agudizó los bordes de la supuesta enemistad. Los blogs de chismes lo retomaron, empaquetándolo como uno de los escándalos detrás de escena más perdurables de la televisión. Cuanto más tiempo permanecieron York y Montgomery desconectados en público, más gente creyó que el silencio debía significar algo. Lo que hace que la historia sea aún más convincente es cómo evolucionó con cada recuento. En algunas versiones, Montgomery fue pintada como despiadada, sacando fríamente a York de su vida, como si fuera una responsabilidad que ya no quería cargar. En otros relatos fue retratada como cautelosa, manteniendo deliberadamente su distancia para evitar que los rumores sobre los sentimientos de York se convirtieran en carnaza para los tabloides. La ausencia de fotografías, entrevistas o anécdotas que los vinculen después de Mio 69 solo alimentó la sensación de misterio. Los fanáticos comenzaron a preguntarse si realmente seguían siendo amigos, por qué no había evidencia. Y sin embargo, a pesar de todo el drama que rodea la historia, la pregunta en el corazón de la misma sigue sin resolverse. ¿Hubo realmente una amarga pelea? ¿O fue simplemente el tipo de silencio que a menudo crece entre los colegas una vez que las cámaras dejan de grabar? Para encontrar una respuesta, necesitamos separar el ruido de los chismes de los fragmentos de evidencia real a favor y en contra de la afirmación de que Montgomery se negó a todo contacto con Dick York. La evidencia más repetida de una enemistad es sorprendentemente endeble. No es una cita directa de Elizabeth Montgomery, ni siquiera un recuerdo de alguien cercano a ella. En cambio, es una sola línea que se ha copiado y pegado a través de páginas de trivia, revistas de chismes y foros de Internet, de que Montgomery nunca se preocupó por Dick York después de que dejó hechizada. Para las personas que ya están inclinadas a creer en la tensión entre los dos, esa simple declaración se siente como una confirmación. Para ellos, es la prueba de que había terminado con él en el momento en que salió del set. Algunos partidarios de esta teoría van más allá, insistiendo en que prefería trabajar con Dick Sargent, el reemplazo de York, y que su silencio era una forma deliberada de cerrar un capítulo que nunca quiso revisar. Pero cuanto más se mira, más temblorosa se vuelve esa afirmación. Elizabeth Montgomery nunca dijo públicamente que le desagradaba York. Nunca dio una entrevista en la que lo criticara, ni insinuó ningún tipo de rencor. De hecho, Sue rara vez habló de su partida. Esa falta de comentarios ha dejado un vacío donde la especulación ha prosperado. Pero el silencio no es lo mismo que la prueba. El propio York nunca la describió como cruel o antipática. En sus últimas entrevistas y en su autobiografía, fue brutalmente honesto sobre sus propias luchas. El accidente que le destrozó la espalda, la agonía diaria del rodaje y su dependencia de los analgésicos que casi lo destruyeron. Lo que es revelador es lo que omitió: amargura hacia Elizabeth Montgomery. Nunca la acusó de abandonarlo, nunca la pintó como una enemiga y nunca sugirió que ella le guardara rencor. Y, sin embargo, los críticos argumentan que su silencio es exactamente el punto. Señalan que no hay historias de Montgomery visitando a York durante su largo declive, ni anécdotas de llamadas telefónicas, ni palabras de apoyo capturadas en la prensa. Cuando York falleció en 1992, ella no asistió a su funeral. Para algunos fanáticos,
Esas ausencias parecen confirmar que los rumores eran ciertos, que ella ya deliberadamente mantuvo su distancia hasta el final. Pero los defensores de Montgomery lo ven de manera diferente. Argumentan que era una persona intensamente privada, que mantuvo sus acciones personales fuera del centro de atención. No le gustaban los grandes gestos, especialmente cuando se trataba de sus colegas. El hecho de que no hiciera público su apoyo no significa que no sintiera nada en privado. También es importante recordar que Montgomery no estuvo exenta de sus propias luchas. Pasó por múltiples matrimonios, sorteó la incesante atención que conllevaba ser un ícono de la televisión y luego enfrentó sus propias batallas de salud. En tales circunstancias, mantener contacto con un excompañero de reparto, particularmente uno que había desaparecido de Hollywood, puede no haber sido una prioridad, sin importar cuánto le importara. La verdad, entonces, se encuentra en un área gris. Las afirmaciones son fáciles de repetir, porque se sienten dramáticas, pero siguen siendo frustrantemente difíciles de probar. No hay evidencia sólida, solo silencio. Y el silencio puede significar muchas cosas. ¿Fue indiferencia? ¿Fue autoprotección? ¿O fueron simplemente dos personas viviendo vidas muy diferentes después de que un capítulo compartido había terminado? Ese rompecabezas construido sobre rumores y ausencia más que sobre hechos es lo que hace que la historia sea tan fascinante. Y nos deja con la persistente pregunta: si no hubo una disputa pública, ¿qué podría haber motivado a Montgomery a parecer tan distante de York después de Hechizada? Para entender por qué Elizabeth Montgomery pudo haber parecido distante de Dick York, es importante considerar el contexto más amplio, tanto su vida personal como la cultura de Hollywood en la década de 1960. Montgomery no era solo otro miembro del elenco de Hechizada. Ella era su ancla. Cada historia giraba en torno a Samantha. Cada campaña de promoción destacaba su rostro y cada artículo de revista dependía de su encanto. El éxito del programa recayó directamente sobre sus hombros. Una vez que York se fue, no tuvo el lujo de reflexionar sobre la pérdida de un compañero de reparto. Tuvo que adaptarse rápidamente, establecer una química con un reemplazo y asegurar tanto a la audiencia como al estudio que el programa seguiría siendo fuerte. Bajo ese tipo de presión, acercarse a York, ya sea pública o privadamente, puede no haberse sentido como una prioridad apremiante. La situación de York complicó aún más las cosas. Cuando dejó la serie, estaba en fuerte declive, muy dependiente de la medicación y, a menudo, postrado en cama. Sus problemas de salud eran bien conocidos por aquellos en el set. Pero en una era en la que las conversaciones sobre enfermedades crónicas, dependencia o tensión mental todavía eran tabú, tales problemas a menudo se mantenían a puerta cerrada. Los productores pueden haber aconsejado a Montgomery que mantuviera su distancia, no por malicia, sino como parte del esfuerzo para asegurar que la imagen del programa permaneciera intacta. El silencio en ese momento cultural era el camino de menor resistencia, especialmente para una estrella cuya reputación estaba constantemente bajo escrutinio. Luego está la capa personal. La especulación de que York desarrolló sentimientos por Montgomery que se extendieron más allá de su relación laboral. Algunos relatos lo enmarcan como un enamoramiento inocente. Otros, como algo que la incomodaba, incluso si nunca se actuó sobre ello. Incluso si siguió siendo nada más que una admiración silenciosa. Tales dinámicas pueden crear tensiones sutiles. Montgomery, conocida por proteger ferozmente su vida privada,
puede haber elegido la distancia como una forma de protegerse de los rumores. En un mundo donde un titular descuidado podría convertirse en un escándalo, prefirió controlar la narrativa no diciendo nada en absoluto. Mientras tanto, la propia vida de Montgomery estaba lejos de ser estable. Fuera de la pantalla, superó múltiples matrimonios, hizo malabarismos con las exigencias de criar hijos y soportó el implacable resplandor de la fama. Más tarde, enfrentó sus propias batallas de salud. Dentro de ese torbellino, mantener una relación con un excompañero de reparto, especialmente uno que se había retirado en gran medida de Hollywood, puede no haber sido una de sus principales preocupaciones. Lo que parece una frialdad deliberada puede, en cambio, haber sido el resultado natural de dos personas que se distanciaron mientras navegaban por sus propias tormentas. En última instancia, lo que aparece desde el exterior, como indiferencia, podría haber sido moldeado por las circunstancias, las expectativas culturales o la simple falta de comunicación. Sin embargo, debido a que esas lagunas nunca se llenaron públicamente, crearon un terreno fértil para los rumores. Y a medida que las luchas de York se hicieron más ampliamente conocidas en años posteriores, esos rumores solo se hicieron más fuertes, remodelando lo que pudo haber sido silencio o distancia en la imagen de una enemistad duradera. En Hollywood, la ausencia a menudo habla más fuerte que las palabras, y ese silencio ha mantenido vivo el misterio. A medida que pasaban las décadas, la historia de Elizabeth Montgomery y Dick York se convirtió menos en hechos concretos y más en el mito que los fanáticos, escritores y chismosos construyeron a su alrededor. En ausencia de evidencia concreta, la especulación llenó el vacío. Hoy, en foros de mensajes, foros de fans y páginas de redes sociales dedicadas a la televisión clásica, el debate sigue vivo. ¿Montgomery realmente cortó todos los lazos con York? ¿O fue solo otra historia de Hollywood, exagerada con el tiempo? Algunos participantes insisten en que nunca volvió a hablar con él, mientras que otros argumentan que esas afirmaciones son enormemente exageradas o directamente inventadas. Una de las historias más persistentes es que Montgomery, a pesar del silencio público, visitó en secreto a York en sus últimos años, cuando estaba postrado en cama, casi sin un centavo y muy alejado del centro de atención. La imagen de la glamurosa bruja de la televisión, ofreciendo una silenciosa compasión a su compañero de reparto en apuros, es innegablemente poderosa. Pero cuando se mira más de cerca, la historia se desmorona. No hay fotografías, ni relatos escritos, ni testigos creíbles que hayan confirmado tal visita. Aún así, la historia se ha repetido tantas veces que casi se ha solidificado en el folclore. Igualmente fuerte, pero en la dirección opuesta, es la narrativa de que ella nunca reconoció a York nuevamente. En esta versión, ella es pintada como distante, incluso fría, dando la espalda al hombre que ayudó a lanzar hechizada. Se la describe como negándose a hablar de él, negándose a comunicarse, como si lo hubiera borrado de su memoria. Ambas historias no pueden ser ciertas, pero ambas persisten, alimentadas por la falta de hechos verificables. Y debido a que ninguna ha sido probada, ni totalmente desacreditada, los fanáticos han sido libres de elegir la historia que mejor se adapte a su imaginación de quién era Montgomery. Añadiendo más leña al fuego, están las afirmaciones de que el propio York admitió albergar un afecto tácito por su coestrella. Algunos escritores sugieren que su admiración por ella creó una dinámica incómoda en el set, una que ella prefirió evitar una vez que sus lazos profesionales se rompieron.
En su autobiografía y entrevistas posteriores, York habló calurosamente de Montgomery, elogiando su belleza, encanto y profesionalismo. Sin embargo, nunca describió su relación como como hostil. Nunca la acusó de rechazarlo y nunca sugirió que ella lo tratara con crueldad. El colega distante que describió se convirtió, a través de la lente del chisme, en una mujer que guardaba un rencor de por vida. Los historiadores de la televisión y los biógrafos han intentado repetidamente cortar la niebla. Muchos señalan lo fácil que una leyenda de Hollywood puede crecer a partir de un solo comentario improvisado o una anécdota malinterpretada. Una vez que una afirmación encuentra su camino hacia una entrada de trivia en línea o un artículo sindicado, puede repetirse sin cesar, ganando gradualmente credibilidad simplemente a través de la repetición. La idea de que Montgomery se negó a hablar con York encaja perfectamente en este patrón. Una historia tentadora con la ambigüedad suficiente para pegarse. Y así, nos quedamos con dos hechos claros en medio del ruido. Elizabeth Montgomery nunca confirmó que tuvo una disputa con York, y Dick York nunca la acusó de una. Todo lo demás existe en el espacio sombrío, entre el rumor y la verdad. Sin embargo, tal vez sea por eso que la historia continúa perdurando. La falta de resolución le da poder de permanencia. Los fanáticos de Hechizada, incluso décadas después, todavía están quistando y discutiendo, todavía imaginando y todavía preguntándose si el matrimonio más mágico de la televisión fue silenciosamente perseguido por un silencio fuera de la pantalla. Al final, la verdad sobre Elizabeth Montgomery y Dick York es más esquiva de lo que los rumores hacen que parezca. Lo que sabemos con certeza es que la salud de York lo obligó a abandonar Hechizada en la cima de su éxito y que su partida cambió la serie para siempre. Lo que también sabemos es que Elizabeth Montgomery se mantuvo reservada, cuidadosa con lo que compartía públicamente y nunca confirmó ninguna disputa. Más allá de esos hechos, todo lo demás se desvanece en la especulación. ¿Lo evitó deliberadamente o fue simplemente una circunstancia? ¿York se sintió despreciado? ¿O aceptó en silencio la distancia? La evidencia no nos da respuestas claras. Pero tal vez sea por eso que esta historia perdura. Los fanáticos se sienten atraídos por el misterio, por la idea de que había más cosas sucediendo detrás de las sonrisas pulidas de la comedia de situación. Habla de una verdad más amplia sobre Hollywood, que las vidas de los actores a menudo son mucho más complicadas que los papeles que los hacen famosos. En Montgomery y York vemos a dos personas atrapadas entre la fama, las luchas de salud y la naturaleza implacable de la producción televisiva en la década de 1960. Ya sea que Montgomery se negara a hablar con York o que esa fuera simplemente una historia contada demasiadas veces, su legado todavía está ligado. En la pantalla, crearon una de las parejas más queridas de la televisión. Fuera de la pantalla, su silencio, real o imaginario, ha mantenido fascinada a la audiencia durante más de medio siglo. Si disfrutaste explorando la historia oculta detrás de Hechizada, asegúrate de suscribirte al canal. Hay muchas más historias, controversias y misterios, no contados de la época dorada de Hollywood, esperando ser descubiertos, y no querrás perderte lo que viene a continuación.